pues comenzamos igual con la presentación, presentándolo a usted, profesor, Sí. como Hola, ¿qué? Santiago Hernández, y nos Ortega gustaría, Hernández. Ortega Hernández, justamente, maestro en artes visuales, académico universitario, artista visual, quien ha trabajado con los temas de la legalización y legitimación de las artes visuales, así como el coleccionismo empresarial en el mercado del arte. Y bueno, queríamos que usted se escribiera con una cualidad que considere que lo ha llevado al lugar en donde se encuentra hoy. Bien, lo que les puedo compartir pues ha sido la constancia en el trabajo, el modificar muchos hábitos que uno va desarrollando desde la niñez, la adolescencia, entonces dedicarle el mejor tiempo para el trabajo productivo y también el interés de ver la profesión de la manera más amplia, más allá de la producción, sino contemplar cuáles son los sistemas de distribución, de consumo, cuáles son los mercados emergentes, cómo funciona el sistema de galerías, de subastas. Entonces, yo pienso que todo artista debe contemplar el adquirir una visión más amplia de lo que es nuestra profesión como artistas visuales. Ok, profe, gracias. Aunado a esto, es interesante, por ejemplo, cómo has notado el cambio desde que, bueno, sabemos que usted se titula en los años 80. Entonces, esta pregunta de cierta forma nos ayuda a ver como el contraste del panorama. Queremos saber cómo fue justamente este ámbito Ujú. social y artístico del mercado del arte y los sistemas de legalización cuando te integras al mercado laboral. Y la segunda parte sería como qué cambios notorios son de los que te has dado cuenta actualmente. Sí, por supuesto. Cuando estudié, bueno, yo llegué a la Facultad de Artes y Diseño, entonces era Escuela Nacional de Artes Plásticas a finales del 82 y solíamos asistir a las inauguraciones con algunos de nuestros maestros y había una diversidad de galerías en las principales zonas de la Ciudad de México. Me refiero a las que tenían, pues digamos, una mejor, un mejor nivel económico, como Polanco, la zona rosa, el Pedregal, pues la zona de Altavista. Entonces, uno veía una opción pues, muy, muy amplia de galerías que atendían, que promovían artistas de todos los niveles. Así que, pues, teníamos mucho, mucho que apreciar. Sin embargo, con las crisis que se vinieron tanto en los 80s, a principios del 90, fueron cerrando las galerías, se fue aglutinando este circuito de comercialización en la Ciudad de México. Algunas galerías como la del Círculo Rojo del ingeniero Luis Remba, que es el inventor de la mixografía, se tuvo que ir a Los Ángeles debido a que era muy difícil realizar este tipo de trabajo que es muy especializado. Entonces fue disminuyendo el número de galerías y pues obviamente los artistas que tienen una mayor presencia, que tienen mayor mercado, pues son los que están ahí colocados. Por lo tanto, pues nosotros como artistas emergentes en ese momento tuvimos que empezar a voltear hacia Estados Unidos para buscar galerías y colocar nuestro trabajo. Y es lo que yo hice. Miré hacia Los Ángeles, hacia San Diego y empecé a exhibir allá y a trabajar con una galería que se llama Michael G. Wolf, precisamente porque había pocas posibilidades en la Ciudad de México. Y entiendo que ha sucedido lo mismo en Guadalajara, en Monterrey, que son las tres ciudades en donde se concentra el mayor número de galerías. Y pues sí, el panorama actualmente lo veo complicado en cuanto a lo que es el mercado del arte. Es una situación que
pues que impacta directamente a los artistas emergentes, a los artistas en crecimiento, pues porque el mercado pues beneficia mucho a los artistas maduros y sobre todo a los consagrados, tanto vivos como muertos. Entonces también la gente pues invierte más en este tipo de artistas. Por lo tanto, pues sí tenemos un reto muy, muy importante como académicos, la formación de futuros profesionales de las artes, de que se preparen bien y de que vean cómo se mueve el mapa geopolítico hablando del mercado del arte. Justamente, profesor, nos parece como algo que se tiene que sentar las bases como artistas emergentes, tener que tener esa cualidad de la que usted nos hablaba en un principio, ¿no? Esa perseverancia, también mucha paciencia, ¿no? Porque pues no se llega a lados si somos impacientes, si nos apresuramos, y no digo que no hay que tener como hambre, ¿no? De luchar por lo demás, pero pues, también todo lleva tiempo. Sí. Y pues esto hemos notado, ¿no? Que durante mucho tiempo usted ha trabajado en distintos lugares y es una parte que nos intimida, como ya lo mencionábamos, a Marco y a mí, esta parte de lo multifacético, ¿no? De todas estas eh, partes que ha pertenecido usted como miembro del Consejo en la Difusión Cultural de allá de la UNAM, presidente del Comité Evaluador y, bueno, las numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas. Y por supuesto que no se limitan a lo nacional, sino que se explaya, ¿no? A todo internacional, casi pisando los 5 continentes. Y bueno, eh, si nos deja con esta duda, con esa intriga de qué ventajas tiene ahondar en todos estos ámbitos laborales, cómo usted los vincula y cómo los relaciona entre sí. Sí, sí, sí. Sí, fíjense que me interesó mucho el trabajo docente, el trabajo de investigación, precisamente en lo que es la profesionalización del artista visual. Entonces, pues uno debe contar con conocimientos de administración, de gestión, conocer muy bien lo que es el sistema de legalización y el conjunto de agentes legitimadores de las artes. Entonces, pues yo me fui por ese camino, al mismo tiempo que trabajaba como docente y también como artista, de tal manera que mi intención, y sigue siendo, es conjuntar conocimientos sobre estos ámbitos que pareciera distintos, ¿no? La economía, la comunicación, el derecho, pareciera que son ajenos, pero en el ámbito de las artes se integran adecuadamente y pues eso me ha permitido involucrarme en comités de evaluación, en órganos de decisión en la universidad, en la UNAM, como consejero universitario, como consejero de la Coordinación de Difusión Cultural, también pues en comisiones dictaminadoras, evaluando académicos de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, de la Facultad de Artes y Diseño, y también evaluando proyectos del bachillerato UNAM, de todo el bachillerato. He presidido el Comité de Humanidades y Artes en 2 periodos y también la comisión revisora, igual en dos periodos. Es la comisión revisora también de Humanidades y Artes, igual que dictaminar perfiles en CONACYT y también en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, esta experiencia es la que procuro llevar al aula para que mis estudiantes pues conozcan los requisitos que existen para aspirar a estudios de posgrado, también que conozcan cuáles son los pasos que se tienen que dar para ingresar a determinados circuitos, qué es lo que exige el mercado del arte para un artista, pues contar con sus portafolios, tener sus certificados de autenticidad,
tener un control de su producción artística, saber cuánto produces, cómo produces, tener mucha claridad con lo que se está haciendo. Es un requisito para ingresar a determinados circuitos. Entonces, pues esa preocupación por contribuir en la formación de jóvenes artistas me llevó a irme capacitando en estas diferentes áreas y eso es lo que ha permitido pues que me seleccionen, que me inviten a formar parte de estos comités de evaluación. Ok, profesor. La verdad es que sí es bastante admirable, como leyendo la semblanza, ver pues justamente esto que mencionas, todas las áreas en las que la misma profesionalización del arte te instiga a ahondar y a mejorar constantemente. Y se aprecia bastante desde este lado como estudiantes, pues ver toda esta experiencia, porque justo nos abre el panorama para saber que no simplemente es realizar una buena pintura o una buena escultura, sino la forma en la que logras vincularte con estos medios es también bastante importante. Y honestamente sí se nota bastante y se agradece como la constante capacitación que tienes para auxiliarnos a nosotros en este proceso, ¿no? De dar este salto entre la cuestión académica y de preparación y empezar a vincularnos y a codearnos con este mundo, este mercado del arte tan amplio como lo es. Y esto justamente se conecta a nuestra siguiente pregunta, profesor. ¿Cómo fue tu experiencia cuando justamente eras un estudiante o cuando recién te integrabas al mercado del arte en el ámbito de las exposiciones? Queríamos saber cuál fue su primera exposición importante o aquella que recuerde con mucho cariño. Sí, cómo no. Bueno, empecé como todos los egresados, participando en colectivas, en diferentes espacios, centros culturales, y también tuve la posibilidad de que recién egresado, pues expuse en algunas galerías aquí en la Ciudad de México y eso me permitió empezar a ver cuál era la dinámica que se maneja en las diferentes galerías. Entonces, después de tener varias colectivas, pues ya empecé a tener mis primeras exposiciones individuales y una que me dejó mucho aprendizaje fue la que presenté en la Universidad Estatal de San Diego porque pues fueron meses de trabajo. En un inicio, digamos, mi representante me dio unos datos de las dimensiones de la galería y pues yo empecé a trabajar, bueno, a terminar la serie, pero ya cuando se formalizó lo de la exhibición, ya la curadora, directora de la galería me mandó los planos y bueno, resulta que pues era un espacio todavía mayor, entonces me vi obligado pues a trabajar más, terminaba mi jornada en la facultad, yo era secretario general, entonces terminaba 9:30 de la noche mi trabajo en la oficina que me cambiaba y me ponía a imprimir de las 10 hasta las 4 o 5 de la mañana, 3 o 4 veces a la semana. Y así estuve varias semanas, hasta que pude terminar la serie, pero fue un aprendizaje porque la formalidad con que se trabaja en las galerías estadounidenses pues es admirable porque con mucha anticipación se nos envían los planos, como fue el caso, todos los requisitos, el envío de la semblanza, bilingüe, obviamente, la relación de obra, detalles para el catálogo, todo lo que implica llevar a cabo una exhibición. Entonces, ya en la exhibición, pues tuve la fortuna de vender algunas piezas y pues me abrió la puerta para trabajar en Michael G. Wolf, que está en el centro de San Diego, y de allí empezar a tener algunos clientes, tanto en San Diego como en Los Ángeles.
Entonces, esa exhibición sí, sí la recuerdo por el aprendizaje que me dejó, por la formalidad con la que se manejan. Te citan un miércoles a las 11:35 y pues tú llegas y 11:35 están ya en la mesa y están listos para que inicie la entrevista de trabajo, tanto con la galería, como fue también ya con la galería privada. Entonces, el ver la formalidad con la que se trabaja, fue algo que me ha ayudado mucho. Es algo que me ha ayudado mucho para mis siguientes exposiciones tanto individuales, colectivas, como las exposiciones que he promovido para mis estudiantes. Wow, suena una experiencia bastante Ujú. interesante desde donde yo la veo hasta me la imaginé. Así como que como toda una muy buena organización y gestión por parte del equipo con el que trabaja usted. Y bueno, Sí, también, ¿no? Estar a la altura como artista, tener que responder como ellos nos apoyan, ¿no? Todo el equipo. sí. Y bueno, profesor, ¿alguna vez, ah, que me imagino que no, pero, pero no está de la pregunta, ¿ha tenido alguna mala experiencia, alguna mala exposición? ¿Y qué conocimiento tiene ahora que podría emplear para que hubiera sido una mejor experiencia aquella vez? Sí, sí, bueno, ustedes saben que en el ámbito de las exposiciones, en los centros culturales, en las mismas galerías y hasta en los museos, pues en ocasiones hay gente que no está preparada para dirigir estos recintos. Entonces, pues sí, sí, se han presentado en algunas exposiciones, sobre todo colectivas, algunos problemas de organización, gestión, no hacen la difusión adecuada, entonces asiste poca gente, o inauguran y tú ni te enteras y eres parte de la exposición. No diseñan actividades de mediación, no te dan constancia de participación. Entonces, pues la verdad es que sí, sí, se me han presentado varias situaciones de este tipo, tanto en las exposiciones colectivas que he participado, como en algunas que he promovido con mis estudiantes. Han sido pocas, pero sí, sí, ha habido pues ese tipo de experiencias y pues eso me ha llevado a que yo elabore formatos para cómo presentar una exhibición. He trabajado con algunas curadoras de arte que fueron mis estudiantes y que, bueno, se formaron ya profesionalmente en el ámbito de la curaduría. Y entonces elaboramos conjuntamente un documento con los pasos a seguir para solicitar un espacio de exhibición, de identificar con mucha precisión la temática, a quién va dirigida la exhibición, el listado de obra, si hay proyecto curatorial, si hay trabajo museográfico, si se requieren determinada instalación, etcétera. Entonces, elaborar ese documento y compartirlo con mis estudiantes, pues ayuda mucho a que ambas partes nos responsabilicemos cada que hay una exhibición. Si la gente que está al frente de un recinto no lo domina, no está preparada, pues le entregamos el documento en donde estos son los pasos y esto es lo que voy a presentar y esto es lo que necesito. Entonces ya a partir de eso ya entramos en una negociación para poder cubrir, pues de la mejor manera todo lo que implica una exposición, desde toda la planeación, los días de montaje, el protocolo de inauguración, las actividades de mediación, los seguros cuando sea el caso, embalaje, todo, todo, todo se tiene que contemplar. Quién hace qué. En ocasiones ellos pagan el seguro, el traslado de las piezas. Cuando no es el caso, bueno, queda por escrito y entonces esas malas experiencias he tratado de convertirlas en áreas de oportunidad.
Wow, la verdad sí, suena como un proceso muy formal y creo que así tiene que Ujú, ser, ¿no? Porque ujú, esto te prevé de muchas situaciones que pudieran a veces salirse de control y honestamente sí es algo que hemos notado ujú, mucho en su semblanza, en los artículos que hemos ujú, leído acerca de su obra, que siempre hay un cuidado por estos detalles ujú, y es un muy buen consejo, la verdad, para tener en cuenta acerca de que no solamente nosotros como artistas emergentes es hacer la obra y dejar que los demás se encarguen, ujú, sino llevar ir acompañando en cada uno de esos pasos, ¿no? Y más de ujú, inicio, que no hay tanto presupuesto quizás para ir sí. planeando todos estos Ujú, pasos. ujú, Esto sí es como bastante bueno para considerar y tener en cuenta. ujú, Hablando sí, justamente ujú. de estos espacios a los que podemos vincularnos, profesor, ¿usted cuáles son sus pensamientos o reflexiones acerca de esta posibilidad o esta salida que buscamos muchas veces los artistas que apenas nos vamos integrando y que tiene que ver con estos programas de estímulos que a veces vienen de gobierno federal o estatal, becas, a lo mejor convocatorias? Ujú. ¿Qué piensa al respecto o cuál ha sido su experiencia en torno a las mismas? Sí, sí, bueno, algunas veces lo he comentado con colegas y con estudiantes, que yo he estado del otro lado como, como jurado en concursos de arte a nivel nacional. He estado como dictaminador, entonces nunca he aspirado a una beca, más bien me ha tocado otorgarlas para estudios de maestría en los Estados Unidos, en España, etcétera, tanto a partir del comité de becas de la Facultad de Artes y Diseño, como en relaciones exteriores y CONACYT. Entonces, yo he estado de ese lado, pero sí, sí, sigo de cerca cómo se está manejando el sistema, a nivel nacional. Y pues la verdad es que en este sexenio no vi ningún cambio. Hubo artículos que se publicaron en las principales revistas, pues de que no se modificó el criterio, siguió el compadrazgo por parte de algunos artistas y los jurados, en donde se van alternando. Un artista obtiene una beca por parte de un jurado, después el jurado se convierte en artista, bueno, son artistas y entonces el becario después es jurado y así se la van llevando, como decimos coloquialmente. Está sucediendo en el ámbito de las artes, lo estamos viendo en el cine, donde pues no hubo modificaciones y los estímulos para crear producciones cinematográficas pues estuvieron destinados también al mismo grupo que venía trabajando desde el sexenio anterior. La Bienal de Venecia, pues sigue el Estado beneficiando a la Curimansuto, con recursos del erario, evidentemente. Entonces, es limitado. Sí, sí, promuevo que los estudiantes se acerquen a este sistema de becas que otorga el Estado, a la Secretaría de Economía y sobre todo a las fundaciones que hay de la iniciativa privada. Que bueno, no las menciono, pero saben que son de los principales bancos y los principales museos, las principales empresas que tienen sus fundaciones y que otorgan estímulos para la creación artística. Pero también mi recomendación es de que dominen otro idioma, empezando por el inglés, y que volteen a otras latitudes. Es muy, muy importante que hoy en día el artista pise otros terrenos, que pierda el miedo y que se atreva a pasar a la parte norte, a Estados Unidos, que se atreva a ir a Europa, en donde nos han tratado bien. Yo tengo varias exhibiciones por aquellos países y la verdad es que ha habido formalidad, etcétera. Entonces, mi opinión es, sí, sí aspiren, pero no se limiten a ello. Hoy en día los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, nos permiten trabajar con artistas de diferentes latitudes y generar proyectos con ellos. Sí, profe, justamente.
creo que no deberíamos de depender de estos estímulos los artistas y, como usted lo menciona, ¿no? Mirar hacia otros lados. Lo que pues nos lleva como a esta pregunta un poco chusca que compartimos, Marco y yo, y es palanca o talento. ¿Qué cree que pueda funcionar para un artista emergente? Ya para un artista emergente, primero talento, trabajo constante, administración de su trabajo y aprender a hacer relaciones públicas. Y ahí es donde ya de momento se encuentra uno a determinados personajes que pues nos van recomendando, pues que ahí es donde de momento surge algún apoyo, alguna buena recomendación, pero si no hay una administración adecuada de nuestro trabajo creativo, si no aprendemos a hacer relaciones públicas, pues de nada va a servir el talento y el trabajo artístico de calidad, porque desafortunadamente el sistema de las artes se mueve en esferas eh, pues de un poder económico alto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y además, pues como está la economía en el país, en donde se van compactando la clase baja, la clase media, y pues va quedando una élite. Desafortunadamente así es. Entonces, talento, trabajo constante, administración de nuestro trabajo, relaciones públicas. Vaya, profe, honestamente yo me quedé pensando un poquito con lo que mencionaba anteriormente acerca de cómo existen esta especie de, como coloquialmente se dice, ¿no? Un chanchullo en los sistemas a veces de las artes. Sí, sí. Y pues plantea como un panorama de cierta forma fatídico, pero esperanzador, ¿sabe? Como algo que vale la pena dar el salto de fe y empezar a movernos y a gestionar. Y justo es con lo que más me quedo de esta plática que ha salido, eh, pues incluso saber gestionar nuestro tiempo, ¿no? Incluso para dormir, Sí, para producir, sí, claro. para comer bien. Sí, sí, Y es sí. algo que considero nos ha aportado bastante, ya sea en las clases y en las pláticas, como saber distribuir bien nuestros tiempos. Sí. Y con esto cerramos esta sección que tenía que ver con la cuestión de cómo ha gestionado usted tanto exposiciones como en los mercados del arte y sistemas de legalización. Y queremos pasar a esta siguiente parte de la entrevista en la que queremos Sí, ahondar un poco más en la producción. sí. Entonces, pues la pregunta inicial es si existe un estilo propio o usted piensa que existe aquello que se le puede llamar o denominar estilo y cómo es que usted conformó el suyo. Sí, como todo artista, en realidad uno tiene referentes visuales, selecciona uno un tema que obviamente nos debe motivar, llevarlo a cabo. Entonces, pues son etapas en donde en cierto momento tiene uno ciertos referentes visuales, ciertos artistas, ciertos estudios, hablo de investigación, hablo de literatura, imágenes, vivencias. Entonces, poco a poco va uno conformando una estética muy particular, pero siempre, siempre será el referente visual muy importante. Raquel Tibol, una crítica de arte del siglo pasado, muy reconocida en el ámbito, siempre comentaba que el arte viene del arte. Entonces, pues uno va pasando por diferentes etapas y lo que es importante es asimilar esos referentes para no repetir a un artista o hacer una copia tal cual, pero siempre, siempre tendremos esos referentes en otros artistas que no necesariamente tienen que ser artistas consagrados, etcétera. No, uno en el transitar cotidiano ve uno diferentes trabajos creativos y de ahí van surgiendo ideas. Lo importante es que uno las asimila y poco a poco va uno conformando una estética muy particular, ¿no? Y que obviamente tiene que ir evolucionando. No se debe quedar uno allí. Lamentablemente, pues hemos visto ejemplos de artistas que por cuestiones de mercado
se han quedado ahí estancados, atendiendo las demandas que tiene el mercado y no han modificado su estética, no la modificaron en 30 años y pues ahí quedaron. Entonces aquí lo importante es que uno vaya pasando por esas etapas de apropiación de determinados elementos, y que vaya uno trabajando en serie en periodos. No es de que un semestre hago un tema y al semestre hago otro. A mí me lleva 3 años, 4 años trabajar con una temática. Y cuando paso a otra, la documentación, el estudio, la observación. Por ejemplo, ahorita que estoy trabajando el tema de zona lacustre de Xochimilco, bueno, la trabajé durante 5 o 6 años, yendo al lago, observando los criaderos de ajolotes, revisando imágenes de los mismos, información por parte de los biólogos, el ecosistema, cómo funciona, etcétera. Y de ahí, durante 5 o 6 años estuve con esa temática. Ahorita sí, sí sigo trabajando con esta temática, pero ya me estoy enfocando a una iconografía muy particular que está en el Códice Florentino. Entonces yo tomo estas imágenes de peces, de aves, de personajes que están cazando aves, bueno, atrapando aves, etcétera, que están pescando, pero yo lo llevo a mi discurso. Pero ahorita mi referente es ese, y entonces en ello, pues ya llevo 2 años, casi 3 años, seguramente estaré trabajando 2 años más con el tema, y así es como vamos trabajando, los artistas, y en ocasiones regresamos a un tema anterior, pero pues ya con otros elementos. Entonces, lo importante es, que no nos estanquemos, pero sí que le dediquemos el tiempo necesario para poder aprender visualmente todos esos elementos, someterse al trabajo constante para poder comprender y poder comunicar algo. Excelente, profe. Sí, creo que tiene mucha razón. Ningún artista, yo creo que se forma solo. Siempre hay alguien a quien tenemos que admirar o, por ejemplo, yo creo que puede pasar, ¿no? A los alumnos o compañeros de clase, aprender de nosotros mismos y crear nuevas ideas, o apoyarnos, ¿no? Sí. Tal vez de algo que pueda funcionar y, bueno, al final de cuentas la decisión es de cada quien, de cada artista y cómo vaya contribuyendo en su temática que vaya trabajando. Y hablando de esto, de la temática, profe, pues sabemos que usted hace como un estudio de campo, sale a explorar y se crea de estas, trabaja con diferente equipo de, bueno, sí, cambia su equipo de trabajo, como ahorita lo mencionó, con algunos biólogos, pero ¿cómo Sí. se construye ese constructo? ¿Cómo se hace ese constructo imaginario, profe, para hablar en sus temas, para crear un discurso? Sí, sí, por ejemplo, en la serie anterior que fue Entre Aguas Turbulentas, mi preocupación central fue la contaminación del agua, la contaminación, pues sí, del lago, por dos cosas. Primero, bueno, el agua contaminada, porque hay un hundimiento, entonces mucha gente que tenía sus drenajes, que obviamente salían a la calle y se conectaban al drenaje, pues aunque lo quisieran hacer ya no es viable porque ya hay un hundimiento, entonces todo el drenaje pues se va al lago, entonces el agua está contaminada, está afectando el ecosistema, también hay demasiado lirio acuático que está invadiendo kilómetros y kilómetros del lago, y obviamente afecta a las plantas endémicas de la zona. Los animales, pues están amenazados por carpas, que bueno, son ajenas al lago. Entonces, esa preocupación fue el punto de partida para hacer la serie Entre Aguas Turbulentas. Este, y entonces lo que yo hacía era ir a observar, y en varias ocasiones estuve observando esa agua verdosa, cómo penetraba la luz,
y cómo podía haber algunos peces que estaban allí, que pasaban, ¿no? Que estaban nadando. Entonces, esa imagen de la luz, de ese verde, por el agua contaminada, por el lirio, etcétera, y esos animales sobreviviendo, fue el punto de partida para trabajar la serie durante varios años. Entonces, fue esas visitas, esa asesoría por parte de algunos biólogos que han trabajado en la zona y también una serie de textos de investigaciones que se publicaron por parte de la alcaldía aquí de Xochimilco, pero son investigaciones del Instituto Mora. Es un instituto que tiene un prestigio y entonces publicaron 3 tomos sobre Xochimilco. Entonces fue la parte, digamos, dura de revisar, de estudiar muy bien los orígenes, los primeros pueblos, las prácticas culturales que existen allí, la parte social, cómo se relaciona la gente en el lago. Entonces es comprender cómo funciona todo ese ecosistema, no nada más las plantas, los animales, sino las personas, cómo conviven, cómo llevan su vida. Entonces, uno tiene que compenetrarse en lo que uno va a trabajar y de allí empiezan a surgir los pequeños bocetos, bocetos, ideas, apuntes. Yo trabajo a la antigua, en lugar de hacer las fichas técnicas en la computadora, tengo mis fichas así tradicionales con el formato y voy haciendo mis anotaciones con las fuentes de información, porque a partir de eso, pues también he dictado conferencias, he participado en coloquios, etcétera. Entonces, pues hay que hacerlo con ese rigor, ¿no? La investigación y el trabajo creativo, les decía, pues voy bocetando y voy armando diferentes rompecabezas con los dibujos que los hago sobre papel albanene y voy haciendo diferentes propuestas y ya cuando me gusta una composición coloco un papel albanene encima y procedo a hacer todo el trazado y entonces ya lo llevo ya sea a una placa de madera, de linóleo, o para una pintura. Entonces es un proceso lento, al inicio no hay producción, es investigación, es observación, es percibir, ver todo el entorno y a partir de eso uno se nutre y empieza el trabajo constante, ¿no? Diríamos el trabajo creativo. Ujú. A mí me agrada bastante, profe, que suena un proceso muy meticuloso y muy cuidado, de Ujú. que nada, Sí, nada está porque sí o al azar. Estoy ujú, recordando una sí. de sus obras que se llama El Señor de los Canales 3. Ah, Me sí. encantó esta. Ujú, Asumo que es de esta serie que ujú, menciona Entre Aguas ujú. Turbulentas, ¿no? Por los elementos que Sí, tienen. sí, 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 sí. y me agrada bastante porque ahora que nos estás contando estos elementos del por qué el tono verdoso que tú Ujú, integras, el por qué ujú, estos ajolotes en este caso, incluso el gofrado, ujú. ¿no? Que tiene Sí. esta xilografía, Ujú, va cobrando sentido, todo va hilándose, de modo que todo ujú. tiene un porqué. Incluso estoy Sí, pensando que el formato, profesor, porque es redondo y quisiera que nos hablaras un sí. poquito al respecto. Justo la relación que tiene la imagen representada con este material que yo entiendo que tú rescatas para integrar dentro Ujú. del discurso también, porque supongo que cualquier otra imagen no tendría el mismo peso como lo Ujú. tiene esta. Sí, sí, lo de los formatos circulares empezó por un reto de que por años estuve trabajando formatos rectangulares, ya sea de manera vertical u horizontal, pero un día quise enfrentarme a realizar una composición en una pieza circular, pero también está la preocupación por el medio ambiente, el hecho de que hay una gran cantidad de bobinas que se utilizan para todos los cableados, tanto pues en las calles como la gente que construye su casa o cambia el cableado, etcétera, y entonces hay un desperdicio tremendo de madera.
Entonces, una vez que estaba yo haciendo estas composiciones, vi la posibilidad de rescatar este tipo de bobinas y entonces, en lugar de que se conviertan en leña y contaminen, pues que sean soportes para mi obra gráfica y mi obra pictórica. Obviamente hago una selección cuidadosa, porque también si ya tiene demasiado daño, no puedo grabar porque tanto daño no me va a permitir reproducir adecuadamente una imagen. Entonces sí, han tenido una vida, han estado sometidas al calor, a la lluvia, etcétera. Eso es correcto, pero procuro hacer una selección de las mismas. Entonces, pues ya hay toda una, digamos, dinámica de trabajo. Voy a algún tiradero industrial, voy a una ferretería muy grande que está aquí cerca y me van apartando las bobinas, las selecciono, las traigo aquí a casa y ya viene el carpintero, en su vehículo, pues, se las lleva, las desarma, las lija y me las trae aquí a casa. Obviamente todo tiene un costo, pero pues ya es un aliado clave, el señor Marco Antonio, le digo maestro Marco Antonio, y entonces requiere uno de aliados clave, y es algo que muchas veces el artista, sobre todo los jóvenes, no los identifican. Entonces tenemos al carpintero, tenemos a los dueños de las madererías, a los marqueros, vidrieros, etcétera, son nuestros aliados clave. Sin ellos no podríamos presentar adecuadamente un trabajo. Entonces, pues eso lo trabajo de esa manera. Y además el reto es de que las bobinas, pues obviamente ya tienen perforaciones. Entonces, un reto adicional es hacer una composición con todo y las perforaciones que ya tienen y que se identifiquen, que se integren al proyecto, que no se vea una obra agujerada, sino que se vea que esas perforaciones forman parte de la composición. Son retos que se impone uno, ¿no? Ujú, Sí, profesor. ujú. Quedé pensando un poquito en esto de la parte de los aliados. Sí. De alguna forma lo relacioné con la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Aquí le contamos nuestras cosas, como por ejemplo mi Ujú. barbero, ¿no? Claro, sí, pues Y sí. sí, sí, de hecho me gusta mucho esa parte de que ya estén agujeradas estas Ujú, piezas y que con la composición pueda ujú, integrar, no dejarlas de fuera, todo ujú. tiene un porqué. Sí. em, y dar el formato circular también es muy, muy, muy padre. Y hemos visto Ujú, algunas de estas piezas también en algunos catálogos me ujú, parece, de algunas subastadoras como lo es Morton. ujú. Y pues nos gustaría también que nos platicara un poquito de ello, su experiencia, cómo ha llegado, cómo ha insertado esas piezas ahí, eh, con qué Ujú. subastas, con Sí, qué casas subastadoras también ha participado. Me imagino que tal vez no solo ha sido Morton, tal vez ha habido más. sí. ¿Y cómo fue dar ese paso? Si Sí. existió alguien que lo haya recomendado? Sí, no, no, no. En realidad ha sido parte de, pues, esta estrategia que le llamamos de marketing, de promover nuestra imagen. Hablo de un marketing cultural, evidentemente. Hace ya muchos años tuve la oportunidad de trabajar con un equipo, y hacer una subasta en el Museo Dolores Olmedo. Y a mí me tocó la parte de la selección de obra. Entonces, desde artistas consagrados muertos como Diego Rivera, como el Doctor Atl, como Siqueiros, Montenegro, etcétera, por mencionar algunos, hasta jóvenes artistas. Entonces, allí me tocó coordinar esa parte, organizar las piezas, elaborar los archivos bueno, los portafolios de cada artista para que en la visita que se hace antes de la subasta, pues los principales compradores pudieran apreciar la pieza y revisar el expediente.
más bien son expedientes más que portafolios. Entonces, ahí fue una primera experiencia en una subasta, pero una vez más yo estuve del otro lado coordinándola, aunque sí participé con algunas de mis piezas, pero bueno, me tocó coordinar una subasta, contratar una empresa para el martillo, ¿no? Porque pues yo no consideré que tenía el perfil como para tomar el martillo y subastar piezas. Entonces contratamos una empresa, etcétera, y fue para apoyo a la comunidad Down. Después he participado en varias subastas, pero han sido al interior de la República de apoyo a diferentes organizaciones. Entonces, pues he donado mis piezas, no he acudido a ellas porque pues, han sido en diferentes estados, pero he participado así en varias subastas en apoyo, insisto, a instituciones y demás. Y en el caso de Morton, sentí que ya era el momento de acercarme. Esto fue ya hace unos 3, 4 años que empecé a trabajar con esta casa subastadora. Consideré que ya me había tardado, entonces presenté mi trabajo, este, como debe ser, con formalidad, y pues lo que yo identifiqué es que al entrar a mis redes, al entrar a mi página de artista, pues vieron dónde he expuesto, en qué colecciones estoy, todo lo que ha sido mi vida profesional. Así que fue muy rápido el proceso. No llevó muchos minutos que bajaran del área de validación, de avalúo, y pues se han vendido a un precio que yo considero que es adecuado y coincide con los precios que yo tenía. Entonces, ha sido digamos, probar lo que he impartido en mis clases, de cómo ir asignando precios de salida para nuestra obra artística. Pero no, ahí no ha habido ninguna palanca. Yo fui, me paré y bueno, hice cita, llevé las piezas, etcétera. Pero ya con toda esta trayectoria, que bueno, nunca creo que sea la gran trayectoria, pero bueno, con todo lo que he hecho, pues me ayudó mucho para poder ingresar a esta casa de subastas. Pues muchas gracias por esta experiencia, profe. La verdad, sí, a veces uno voltea a ver estos catálogos y estas casas de subasta donde se mueve pues Ujú. dineros impresionantemente Sí, altos y a veces sí se impresionante. siente como una barrera, ¿no? Entre cómo Ujú, llegar, cómo vincularnos y ujú, honestamente sí, bastante admirable cómo logró usted posicionar sus piezas y ujú. pues felicidades. Muchas Honestamente sí gracias. es como bastante grato ver que por grabados que usted nos ha enseñado a veces en las Ujú. clases, Sí. también están en este tipo de catálogos y es como a veces presumir de, mira, este yo lo vi en vivo y está muy chido. Ujú, Honestamente, como pues esto, bueno, nosotros como artistas emergentes sí vemos ujú, ahorita como ujú, pues este amplio panorama, ¿no? Lo multifacético ujú, que puede haber de salidas dentro del quehacer artístico. ujú, Y es bastante gratificante poder tener esta conversación. Lo que ujú. Sí, adelante. Se Creo cortó que la... se nos acaba de ir Marco. regresé. Ya regresó, Ya, ya regresó. ya Sí, regresó. ya vi que Marco me sacó de clase. Sí, 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 yo vi su intención, fue muy evidente. Gracias por reintegrarme a la llamada. Sí, lo que le quería comentar es que a veces uno escucha comentarios negativos acerca de la docencia y queríamos saber usted qué virtudes se encuentra en la enseñanza. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero es que uno debe tener esa vocación por compartir, por ser un conductor del aprendizaje, ¿no? O sea, lo veo desde eh, mi posición, ¿no? Debe existir ello, si no, pues no tiene sentido entrar a un ámbito en donde uno va a formar personas, bueno, contribuye uno, por supuesto, a formar profesionales, en este caso de las artes.
Entonces, el primer requisito que yo les comparto a mis estudiantes es, les interesa la docencia, deben tener vocación para ello, deben prepararse para ello y deben tener mucha claridad que son conductores del aprendizaje, que son guías y que deben tener una experiencia profesional para no repetir lo que dice el libro, lo que dice el manual, sino que uno debe llevar al aula experiencias de nuestra vida profesional. Eso es algo con lo que yo he predicado, digamos, a lo largo de muchos años, pues de 37 años de académico, 16 han sido como funcionario universitario, en donde no he dejado de producir y también de dar, aunque sea una clase, cuando he sido funcionario. Este, pues bueno, ¿qué puedo decirles? Que es una actividad sumamente delicada, sí es muy atractiva porque vemos cómo contribuye uno a la formación de estos profesionales, cómo se desenvuelven, etcétera, pero sí uno debe tener mucho cuidado porque son personas y cada persona tiene una historia, tiene un bagaje cultural con el que llega a la facultad, tienen diferentes niveles de hablo de habilidades, psicomotrices, de percepción de la misma realidad. Entonces, pues no todos van al mismo, digamos, al mismo nivel. Entonces, sí, sí es una actividad delicada porque uno puede truncar una carrera si uno hace un comentario desfavorable, si uno no trabaja adecuadamente con una planeación. Entonces, sí, sí es delicado, sí tiene la parte atractiva. Cuando veo que mis estudiantes, pues, por ejemplo, uno de ellos ya ha estado en la Bienal de Shanghái, allá en China, otro vive en Canadá, pero ha andado en Islandia y ha estado exhibiendo por diferentes partes del mundo, otros han ganado premios, o sea, aquí tengo varios colegas, que ya son maestras, son maestros, entonces es gratificante, sí, sí es gratificante, pero sí debe uno, estar preparado, porque son personas y uno debe tener ese cuidado, este, con el trabajo que hace uno, en el aula. Y Claro, no sé profesor. si algo más que se me fue, algo más que me preguntaste sobre la docencia. ¿Qué otra cosa? Justo era eso, profe, saber su Ah, experiencia y me alegra ya. saber que pues sí está como este entendimiento hacia el alumno, ¿no? Y Ujú, la siguiente pregunta, Marco, discúlpame si hago las dos seguidas, pero justo se vincula en esto, ¿no? Desde la parte docente uno llega con más experiencia, con un recorrido un poco más largo en la vida y de cierta forma aprende a ponerse en los zapatos del estudiante justo porque ya estuvo ahí también, ¿no? ujú. Pero ¿qué pasa a la inversa, profesor? ¿Cómo, digo, no dudo que sea su caso, pero a veces se nota que alumnos no tienen en mucho agrado a un docente? ¿Y cómo es entonces en esas situaciones? ¿Cómo es que uno desde ese lado lidia de cierta forma con la crítica? Bueno, es algo, pues que siempre existe, de que pues no puede uno ser del agrado de todos los estudiantes, ¿verdad? Porque además, pues cada uno trae una historia de vida, entonces, pues uno tiene que ser cuidadoso con las respuestas, con el trato, etcétera. Yo recuerdo el año pasado llegué a mi primer clase, este, pues me puse un traje, corbata, etcétera, y entonces una alumna me dijo, es que usted es de dinero, y estaba muy molesta que porque yo era de dinero. Entonces le dije, no, no soy de dinero, pero entonces, ¿por qué viene trajeado y no sé qué? Le dije, bueno, porque me gusta, mi trabajo,
es un trabajo honorable y entonces por eso procuro, pues en algunas situaciones, en algunas ocasiones, pues venir con una mayor formalidad, ¿no? O sea, bueno, tampoco nunca he ido de guaraches ni este, tan informal, por supuesto, pero lo que hice fue decir, pues es que me agrada mi trabajo y me gusta, digamos, destacar ese gusto por la enseñanza. Entonces, ya no hubo ningún problema y poco a poco esa alumna de ser muy agresiva en sus comentarios, ya terminó integrándose muy bien a la clase, pero sí su primera reacción es ustedes de dinero, porque viene así y yo no, no soy, pero si lo fuera, no, pensé yo internamente. Entonces, a veces por las posturas que uno tiene, porque eso es de cada persona, ¿verdad? Una postura política, etcétera. Entonces, aunque en el aula no, digamos, no lo hace uno tan explícito, pues los estudiantes identifican, ¿no? Con las críticas que en ocasiones hace uno al sistema o determinada postura que tiene. Entonces, pues es ser muy cuidadoso, ser muy cuidadoso. Son personas y identifico, pues estudiantes que son a veces apáticos porque pues no les gusta la materia, etcétera. Y también identifico los conflictos que hay en el aula entre los diferentes grupos. A veces no quieren a un estudiante, etcétera. Pues la verdad es que uno procura pues crear un ámbito de respeto para cada una de las personas y siempre les digo que vean más allá porque afuera es muy diferente a cuando estamos en el aula. Entonces, pues no, no es fácil, no es fácil. Cada grupo tiene su particularidad y son muchas personas con historias diferentes, ¿no? Sí, profesor. Y además creo que ha ido cambiando esta parte de las generaciones y con Ujú, el tiempo que usted ha dado clases, me imagino que ha visto este panorama, ¿no? ujú. Y claro, creo que es un terreno en el que no estamos muy acostumbrados muchas personas cuando o creemos que es fácil viéndolo desde afuera, decir, ah, pues dar clases es sencillo, pero pues Ujú, es un terreno complicado, es como pisar a veces hielo delgado, ujú. que cualquier Sí, cosa, ¿no? Puede suceder ujú. en ese momento. Sí, Y sí, sí. claro, a veces como estudiantes a veces no nos importa mucho lo que pase, lo que digamos, cómo afecta a las otras personas. Ujú, Y justamente se relaciona con la siguiente pregunta, profesor, porque ujú. nos gustaría saber qué le hubiera gustado hacer o saber en su etapa universitaria a usted. Pues la materia que imparto, gestión de proyectos, sistema de legalización, pues es lo que yo hubiera deseado aprender, pero pues quien tenía que enseñarme por generaciones nunca lo hizo. Entonces, pues yo tuve que acudir a diferentes este, pues, espacios de aprendizaje para comprender todo aspecto, ¿no? Que es la administración de la vida profesional. Eso es lo que me hubiera gustado aprender. Gracias, profe. Sí, la verdad es que vemos que es un aspecto muy importante y que no debemos de Ujú, dejar pasar de largo o dormirnos en ujú. clases, por ejemplo. Sí es algo bastante, pues, importante por integrar en la Ujú. preparación académica. Y justo hablando de, pues, de estos planes de estudio, sabemos que usted da clases en la Facultad de Artes y Diseño allá en Ciudad de México Ujú, y también a nosotros nos imparte algunas materias en la ujú, UAMX, en el Estado de ujú. México. ¿En qué otros espacios ha dado clases, profe? ¿Y qué Ujú. opina de el nivel educativo que se tiene ahorita en la UAMX? Si quiere podemos Sí, editar esta parte después. sí, bueno, he dado clases, bueno, empecé a dar clases tanto en la UNAM, en la Facultad de Artes y Diseño, como en la Universidad del Valle de México, en la licenciatura en diseño gráfico.
Ahí daba yo diseño básico, geometría y algo relacionado con lo editorial, porque tengo una carrera técnica de dibujo publicitario. También he dado clases en la Universidad Iberoamericana a nivel maestría. Hay una maestría en diseño y comunicación. Entonces, yo impartía un seminario sobre ilustración, artística, obviamente, y también he dado clases en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Ciudad de México, en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, donde diseñé con otra colega, todo un libro, pues, electrónico, bueno, interactivo, de una de las materias. Y también impartí talleres de estampa y pintura en el mismo TEC de Monterrey. Son las instituciones en las que he dado clases en diferentes momentos, pero nunca he dejado de dar clases en la UNAM. Ahí de corrido he estado por 37 años ya. Y bueno, el nivel de académico de la UAMX, bueno, por fortuna ya hubo una modificación en los planes y programas, ya está la licenciatura en artes visuales, ustedes todavía son de artes plásticas. Ahí mi crítica ha sido pues de que tienen muy pocos espacios o bueno, más bien eh, horas de trabajo en el laboratorio, en el taller. Entonces, en el nuevo plan de estudios ya contempla más tiempos en los talleres, en los laboratorios, porque es muy importante establecer un equilibrio entre la información teórica y la parte práctica. Y para mí esa era una de las carencias que tiene el plan de artes plásticas, ¿no? Se carga más a aspectos teóricos, tiene una visión muy particular y veo que el nuevo plan de estudios, pues sí, sí, ya, digamos, asimiló las experiencias, de varias generaciones. Entonces yo confío que tenga, pues más posibilidades, ¿no? El estudiante en este nuevo plan. Y mi sugerencia desde siempre ha sido, con mis estudiantes de artes plásticas, el que trabajen más, que produzcan más, que después de sus clases teóricas estén más tiempo en el taller, en el laboratorio. Necesitamos la parte práctica. Necesitamos que con la práctica cotidiana, por supuesto con una orientación, vayan desarrollando un lenguaje personal, porque eso les va a llevar más años, tanto a los de la UNAM como Guamex. 4 años, 5 años no son suficientes para formar un artista visual. Entonces, es muy, muy importante el tener más tiempo en los talleres. Sí, profesor, también creo que estamos de acuerdo en eso, Marco y yo. A veces no nos alcanza el tiempo y quisiéramos abarcar un poco más como estudiantes, Ujú. eh, más proyectos, más ideas por desarrollar. Sí. Justo creo que Ujú. nos hace falta tiempo Ujú. metidos ahí precisamente en estas prácticas artísticas. Ya Ujú. estamos casi a punto de terminar la Ujú. entrevista, pero me gustaría Sí, dejarle la última pregunta a Marco. Esta sí, pregunta muy, muy importante y me gustaría que la hiciera él para ir sí, sí, cerrando. sí. ¿Qué, opi- Adelante. qué opinas, Marco? Está bien, amigo, lo aprecio bastante. Eh, Profe, pues Ujú. honestamente podríamos platicar muchísimo tiempo, pero y siempre hay Mm. cosas nuevas que se aprecia bastante, ¿no? Ir conociendo. Es una trayectoria bastante admirable, honestamente, y muy chida, más Ujú. por lo que mencionaba al inicio, estos sistemas de valores que usted Ujú. lo rigen, se ve en cada una de las áreas que
en el que se desarrolla, por ejemplo, esta cuestión de la gestión, el desarrollo de su quehacer artístico, estas piezas que son geniales. Y pues queda la duda, ¿no? ¿Qué considera usted que es el siguiente paso para Santiago Ortega como artista o como docente o en la parte de la gestión de proyectos? ¿Cuál es la siguiente meta, profe? Bueno, ahorita es terminar esta serie que se titula Los Asombros del Agua. Seguramente tendré una exhibición individual para el siguiente año. He estado haciendo toda la planeación para el diseño de un catálogo, la gestión con un par de empresas para la publicación de este catálogo a color, un catálogo bilingüe, y poder promover la exhibición en un ámbito universitario también, porque va a estar en un ámbito privado, en una fundación. Ya tengo la invitación, estoy trabajando con un curador, nos reunimos cada 2 semanas, 3 semanas, dialogamos, etcétera. Entonces, lo que yo quiero, pues, es después transmitir toda esta experiencia de cómo se gestó el proyecto, cómo ha trabajado durante meses hasta llevarlo a la primera exhibición y pues ya empecé a hacer gestiones para luego exhibir en un museo universitario. Entonces ahorita es esa parte, el poder concretar un proyecto más ambicioso con esta exhibición, ambicioso en el sentido de que llevo meses con este proyecto de la mano de un curador profesional, quien consiguió el espacio. Yo he estado haciendo el trabajo de gestión con las empresas, etcétera. Entonces, pues posiblemente pudiera ser un manual, a partir de toda esta experiencia de trabajo. Ya tengo un manual publicado por parte del TEC de Monterrey, de Limba y bueno, otra institución, pero es sobre grabado específicamente, grabado en impresión en relieve. Entonces, creo que el siguiente paso, bueno, seguir haciendo obra, por supuesto, pero yo creo que sería el momento de hacer un manual de algunas de las áreas en las que yo estoy trabajando para compartir este tipo de experiencias de trabajo. Excelente, profesor. Muchos proyectos aún por desarrollar y se ve que ya va muy, muy adelantado en ello. Siempre está pensando en el futuro y eso es algo que nos sigue motivando a nosotros como estudiantes y como artistas emergentes. Por último, nos gustaría que nos compartiera un poco de su información, en dónde encontrarlo, eh, un contacto de usted y si se puede, si es posible, una frase, Claro. un lema que pueda compartir con nosotros. Vaya, bueno, pueden entrar a mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, en TikTok. Me encuentra, bueno, también mi página de artista, que es Santiago Ortega con una sola o.com. Allí pueden ver este material de tanto la obra gráfica, pictórica, los textos que se han escrito sobre mi obra, material de medios. Entonces ahí pueden encontrar material. Frase, la verdad no se me ocurre ahorita una, pero siempre he tenido muy presente una frase que acuñó el maestro Luis Nishizawa, con quien tuve la oportunidad de trabajar en varias ocasiones y cultivamos una buena amistad hasta su muerte, ¿no? Él siempre comentaba que había que planear nuestro trabajo creativo, nuestro trabajo artístico, como si fuéramos a vivir 100 años y que había que trabajar arduamente como si fuéramos a vivir un día más. Entonces, me ha gustado mucho eso, el que siempre debe tener uno una planeación y establecer metas a corto, mediano y largo plazo
y pues trabajar mucho como si fuéramos a vivir un día más. La verdad, yo retomaría esa enseñanza del maestro Luis Nishizawa. Es un consejo increíble, profe. La verdad, no había escuchado la frase y qué bueno que me la Sí. transmite. Sí, Ujú, te deja pensando y te motiva a seguir produciendo, a investigar, ujú, vaya, a continuar. Pues ujú. yo quería agradecerle bastante por tomarse el tiempo de tener esta conversación con nosotros. Pues Encantado. se aprecia bastante. Ujú, Y pues le paso el micrófono a Marco. Yo me despido agradeciéndole nuevamente por ujú. todo, por el conocimiento, la plática, por dejarnos ver sus obras en vivo, también cosa Hombre, increíble. encantado. Ojalá que todos tengamos la oportunidad en alguna ocasión de ir a alguna de sus exposiciones porque son Ujú. obras increíbles. Muchas gracias. Estarán invitados para la siguiente individual. Excelente, profesor. Sin falta, allí Ujú, estaremos. Pues igual que ujú, Marco, nos despedimos de la muy agradecidos, la verdad. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, su experiencia, ujú, enseñanzas, y ojalá que nos quede mucho ujú. tiempo en la facultad, en la vida, para seguir aprendiendo de personas tan grandes como usted. Sin Pues más, es recíproco, ¿eh? Es recíproco. Yo aprendo mucho de mis estudiantes, de ustedes también, porque pues la verdad es que trabajan mucho, son estudiantes de 10, como lo dije un día en el aula. Digo, me da risa porque pues a veces no cae bien en el resto o en alguna parte del grupo, pero es sincera mi felicitación por el trabajo que ustedes desarrollan. Son gente creativa, gente con valores y la verdad aprecio mucho su amistad. Así que yo espero que sigamos cultivando esta amistad por muchos, muchos años, ¿eh? Y muchas gracias por considerarme para esta entrevista. Y pues prometo trabajar mucho para no quedar mal con ustedes y en general. eso sería imposible, profesor. Bueno, pues creo que sería todo y nos... Sí, estamos muy agradecidos, profesor. Ya después, Encantado. No, hombre, encantado, encantado. Les deseo, pues, el día de mañana un buen inicio de semana laboral y ya seguiremos trabajando, ¿eh? Se cuidan y les mando un fuerte abrazo. Igualmente, profesor, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Adiós. adiós, profesor. Hasta luego.